Sean todos bienvenidos a Trading and Fitness Club por Gerard Rams y bueno, como siempre una semana más vamos a estar revisando el posicionamiento de los futuros y bueno, pegándole un repaso al reporte, ¿vale? Primer reporte del mes, 1 de marzo 2026 y como siempre vamos a empezar con los índices, ¿vale? En cuanto al posicionamiento se refiere, ha sido una semana un tanto interesante, ¿vale? Aunque bastante mixta. Y bueno, a continuación voy a desarrollar un poco mi visión. Nos encontramos con un Dow cercano a ser un corto, ¿vale? Los comerciales en el índice están en 14. Aquí podemos ver los cortos de esta última semana. Por el contrario, en el caso del NAS podemos ver una disminución de cortos que en cuanto al lookback se refiere es un setup oficial para largos. Aquí podemos ver la reducción. Y bueno, tras los resultados aparentemente buenos de Nvidia, el stock cayó casi un 9%, por lo que podría considerarse un news failure, pero aquí la pregunta es, ¿eso realmente significa algo por cómo se encuentran posicionados en el COT y por cómo me gusta hacer las cosas a mí? He llegado a la conclusión de que, bueno, de que la respuesta es no, ¿vale? Aquí podemos ver el drop. Miércoles salieron los resultados de Nvidia después del close, por lo que estaba cerrado el mercado, no cotizó, pero vemos el día siguiente y la continuación, ¿vale? De todas formas, el Nasdaq como tal solo ha tenido un drop de un 1,22%, ¿vale? Desde la noticia, por lo que podría ser considerado por muchos como algo bullish para los índices, dado que, bueno, Nvidia forma el 13% del índice y todo lo que pase con este stock va a tener bastante peso, ¿vale? Eso es lo que suele pasar en los bull markets, que tengan una muy buena reacción a las noticias positivas y una reacción muy controlada o muy moderada a la baja para las malas. Aquí podemos ver el gráfico del NAS, ¿vale? Comparado con Nvidia. La otra parte de la moneda también existe, ¿vale? Y creo que tenemos que tenerla en cuenta. El índice Kospi de Corea no ha parado de hacer nuevos all-time highs durante toda la semana. Sin embargo, el Nasdaq no ha sido capaz de seguirle el ritmo, ¿vale? Y teniendo en cuenta que ambos tienen una alta exposición a la inteligencia artificial y a los semiconductores, también podemos hacer el argumento bearish para el NAS. Entonces, nos quedamos igual, ¿ok? Creo que la conclusión de todo esto es que nos encontramos en un momento bastante extraño, donde se dificulta leer el tape y en lo que me tengo que centrar ahora mismo y en este tipo de escenarios es en no perder mucho dinero. Y si consigo eso, la verdad que ya puedo darme con un canto a los dientes. En el caso del Russell, todo sigue bastante parecido. Ha sido de nuevo una semana muy choppy. No tengo exit por neutralidad, por lo que bueno, mantengo mis posiciones cortas. Aquí podemos ver el trade del Russell, como podéis ver, entre el 12-13 de febrero. Drop, push, dojis, drop, da todo el move back, un poco de drawdown, un poco de profit. Bueno, la verdad que una mierda, ¿no? Estar corto. En el SP podemos ver que los especuladores se encuentran cada vez más cortos y de una manera bastante agresiva. Y bueno, yo creo que viendo toda esta diversidad en los índices, creo que queda claro mi punto de vista y por qué creo que ha sido una semana mixta, ¿vale? Vamos con una pregunta importante. ¿Qué podría darme una entrada en el Nasdaq ahora que es un setup oficial? Parece que este viernes que viene, día 6 de marzo, tenemos varios datos de empleo. Y bueno, en cuanto a earnings, que siempre me gusta revisarlo cuando tengo algo de equities en setup, podríamos decir que Broadcom, ¿vale? Que forma un 5% del NAS, es una de las empresas más conocidas por, bueno, en cuanto a IA y en cuanto a semiconductores, reporta los earnings el miércoles. Y nada, veremos qué hace el stock y qué hacen los competidores y sobre todo la reacción del NAS, que es para mí lo más importante. Y bueno, lo dicho, bueno, el dato de desempleo del viernes, que bueno, yo creo que una lectura por encima de lo esperado debería de preocupar al mercado. Y bueno, si en efecto tenemos un drop y al final de la sesión termina en verde, creo que sería motivo suficiente para entrar largo al NAS y también tener esa cobertura con el trade del Russell. Vámonos para la energía, ¿vale? Creo que los dos activos más interesantes esta semana son el crudo y la gasolina RBOB.
Los especuladores parece que cada vez se encuentran más largos en ambos activos. Ninguno de los dos es un setup oficial, pero bueno, por el reciente ataque por parte de USA em, junto a Israel hacia Irán, entiendo que el crudo debería abrir el lunes con un gap al alza considerable. El weekend estima que que un más 10%. Eh, Esto no lo he puesto en el reporte porque ha salido hace 20 minutos más o menos. Eh, la OPEC dice que bueno, subirá los barriles producidos diariamente en 206.000 barriles por día, ¿vale? Que es lo que en teoría dicen que van a añadir. De todas formas, podemos ver el posicionamiento del crudo, veremos cómo avanza el conflicto y el posicionamiento con la idea de unos cortos, ¿vale? Que es bastante curioso porque en un año donde empezó con el consensus dando por hecho que el precio del crudo caería por el exceso de oferta por la invasión de Venezuela, ahora con la guerra abierta por las armas nucleares de Irán, le dan la vuelta a la tortilla y tenemos otro tipo de consensus, ¿vale? Hay que estar adaptándose todo el rato. Vámonos con los metales. No hay grandes cambios en el sector de los metales. Me gustará ver el reporte de la próxima semana para ver cómo se han reposicionado toda esta gente frente al ataque del fin de semana. Y creo que poco más puedo recalcar aquí. El activo más cercano a ser un corto oficial sigue siendo el cobre, pero bueno, por ahora nada y podemos ver que no ha habido mucho cambio respecto a la semana pasada. Vamos con los bonos, ¿vale? Por norma general no suelo repasar la renta fija de Estados Unidos por dos motivos. El primero es que cuanto al index se encuentran la gran mayoría de tiempo neutrales. Por ejemplo, en los 30 years hace 9 años que no tengo un setup disponible, ¿vale? Y el segundo motivo es que con la empresa con la que trabajo ahora mismo no me permite operarlos, así que bueno, tampoco tiene mucho sentido hacer un análisis, pero bueno, siempre quiero decir, entiendo que todo se mueve por cadenas y si vas through the whole chain, em, lo que pasa en los bonos puede afectar a todo. Ya sabemos que todo afecta a todo, está clarísimo. Pero bueno, en esta ocasión parece que estamos en un escenario distinto. Tras el run que han tenido los bonos las últimas semanas, parece que los comerciales se encuentran con la posición, bueno, más corta de la historia en la parte larga de la curva, ¿vale? En el long end. Más concretamente en los 30 años y por consecuencia los smalls con la posición más larga de la historia en los 30 años, ¿vale? Como podemos ver aquí, es exagerado. Aquí, bueno, me pilla hasta 2024, pero bueno, es all time highs para los smalls y all time low para los comerciales. Bueno, aparte de esto, aquí tenemos el gráfico de los 30 años. Y bueno, aparte de esto, en la última entrevista de Stan Druckenmiller dice que, bueno, tiene una posición corta en bonos, recalca que no necesariamente espera hacer dinero con esta apuesta, pero bueno, le sirve como cobertura con todos los demás trades que tiene abiertos en risk assets. No es algo que tenga en cuenta a la hora de operar, pero bueno, probablemente ni siquiera se encuentre vendiendo los 30 años, seguramente se encuentre vendiendo los 10 years, pero bueno, definitivamente es una opinión interesante. Bueno, para la otra parte de la curva vemos todo lo contrario, comerciales largos 10 years, 5 years y 2 years. Aquí podemos ver cómo cambia el posicionamiento, podemos ver los comerciales en rojo súper largos y aquí súper cortos en los 30, ¿vale? Es como está ahora mismo. Vamos con las monedas, ¿ok? En el caso de las monedas creo que lo más interesante que podemos ver sigue siendo el Aussie. Recordemos que las semanas anteriores lo teníamos como un setup oficial, tanto el euro como el Canadian, pero bueno, se han vuelto algo más neutrales, sobre todo por parte de los smalls. Parece que no hay mucho avance en el posicionamiento en el dólar, vamos a omitirlo. Y bueno, en el caso del Australian, creo que sigue siendo interesante a mi parecer. Los comerciales siguen vendiendo cada vez más, como puedes ver, más cortos que la semana pasada. Y bueno, por lo único por lo que no aparece como un setup oficial en el index es que, bueno, los smalls en cambio de encontrarse en 95 más se encuentran en 91. Es un cambio muy pequeño, ¿vale? Y esto sumado
a que la data del COT es del martes y no ha parado de subir desde entonces, voy a tratar el activo como si fuera un setup oficial. La semana pasada me mantuve paciente, ¿vale? Hasta el dato de inflación que salió por encima de lo esperado. No tuvimos el down close, por lo que, bueno, la entrada se vio mermada, pero bueno, no hay problema. Realmente gracias al GOT y a la lectura de news consigo ahorrarme muchos trades donde yo por mi personalidad hubiera entrado. Así que, bueno, para esta semana creo que lo único que tenemos importante es el miércoles. Tras varias semanas siguiendo lo que ocurre en Australia, puedo decir que lo que más preocupa, ¿vale? Es el gran aumento de inflación desde verano de 2025 más el empleo. En junio de 2025, si no recuerdo mal, la inflación se encontraba en 1,8, ¿vale? El year over year. Y bueno, hemos tenido. Se ha duplicado la inflación, ¿vale? Se ha duplicado la inflación. Entonces, bueno, un dato de GDP mejor de lo esperado. Creo que refuerza esa narrativa. De todas formas, los forecasts son altos. Así que me va a tocar esperar. Otra vía de entrada podría ser un news failure con el dólar. Pero bueno, me gusta más la idea de quizás unos comentarios muy hawkish por parte de algún cabecilla del Reserve Bank of Australia. Creo que me sentiría más cómodo así. Vamos con el grano, ¿vale? Para este sector me encuentro en una situación similar a la semana pasada. Los dos activos más interesantes, a mi parecer, son el coffee y el sugar, aunque ambos están fuera de mis posibilidades por culpa, o no sé si culpa o por gracia, de los smalls, ¿vale? Tras el gap que hubo la semana pasada en el azúcar, podría llegar a verlo con otros ojos, ¿vale? Eso sumado a que el posicionamiento por parte de los comerciales es extremo como nunca antes. Y bueno, quitando la semana pasada, podría llegar a tomar algo, ¿vale? Estoy empujado a no hacerlo porque, bueno, sería fuera del plan, no sé, entre comillas, podría considerarse que es fuera del plan, pero bueno, si hubiera una oportunidad muy, muy, muy clara, estaría dispuesto a tomar el riesgo porque, bueno, creo que el COT y el escenario lo merece, pero de nuevo, tendría que ser alguna noticia devastadora, una muy, muy mala reacción por parte del precio del sugar y que terminara U, ¿vale? A esto me refiero con el gap. Mm, Es un buen gap, así que veremos qué pasa a partir de aquí. Vale, las operaciones válidas por el COT son el Short Australian y el Long Nasdaq. Las cercanas son Short Copper, Short 30 años, Canadian Euro y Long Sugar. El café no lo he puesto porque, bueno, los comerciales ya se estaban pasando. No es que estuvieran en 6 o estaban en 25 ya. Es un buen cacho en cuanto al índice, así que no, ni lo he considerado como cercano. No le voy a prestar atención. Posiciones abiertas, sigo corto el Russell desde el 11 de febrero. Stop en los highs. No tengo posiciones bueno, de la semana anterior. De aquí vemos un poco a poco el índice de calor, ¿vale? El mapa de calor un poco semana a semana para que veáis cómo va avanzando el posicionamiento. El Nasdaq es el único oficial y como podemos ver el Australian por aquí, ¿vale? 93. Casi. Vamos a los mercados filtrados por comerciales, del más al menos, los filtrados por large speculators y por small speculators, ¿vale? Como podemos ver, la posición más grande de todos los activos que tengo es en los 30 años, por eso he decidido ponerlo. Vamos con el posicionamiento en los índices, así como se ven las equities, los currencies, el fixed income y metales y soft. Esto ha sido un poco el reporte de esta semana. Espero que haya quedado clara mi visión y lo que pretendo hacer de cara a la semana que viene. Y esto es todo. Muchas gracias por la confianza y nos vemos en la próxima. Hasta luego.